vamos a corregir ejercicios y empezamos por el ejercicio número 30 del tema de geometría, ¿vale? Este tema del libro es el tema número 10, ¿vale? Estamos en el tema 10 del libro. Y el ejercicio 30 dice: una vajilla contiene tres tipos de vasos. Un vaso grande que mide 20 de alto, 25 de alto, un vaso mediano que mide 20 de alto y un vaso pequeño que mide 10 de alto. Entonces me preguntan tres cosas. Bueno, al apartado A y apartado B. El apartado A te dice que ahí es la razón de semejanza, o sea, la K, eso es la razón de semejanza. Esto se le llama razón de semejanza. Me piden la K entre el vaso grande y mediano, entre el grande y el mediano, ¿vale? Entonces, la razón de semejanza entre dos elementos que son semejantes, es decir, que guardan la misma proporción, es dividir uno entre otro, es un cociente. Entonces tienes que hacer grande dividido entre mediano. Entonces la K en este caso será 25 entre 20, ¿vale? Entonces 25 entre 20 es 1,25, entonces la razón de semejanza es 1,25. Ahora me dice que calcule la razón de semejanza, la K, entre, o sea, la proporción. La razón de semejanza siempre es una proporción. Entonces me piden la proporción que hay entre el vaso mediano y el vaso pequeño. Entonces, entre el vaso mediano y el vaso pequeño, simplemente tengo que coger dos de sus dimensiones, la misma en los dos, ¿vale? No puedo coger la base de una y la altura de la otra, sino si cojo la altura de uno, cojo la altura del otro y comparo medidas semejantes, ¿vale? Entonces, divido 20 entre 10 y 20 entre 10 claramente es 2. La razón, la proporción que guardan estos dos vasos es de 2. Es decir, este es el doble de alto que este. La proporción que guardaban el grande y el mediano, 20-25, es una proporción de 1,25. El apartado B me dice, este es el más difícil, ¿vale? Este es muy interesante. Me preguntan si el vaso pequeño, el volumen del vaso pequeño es de 256 centímetros cúbicos, ¿cuál es el volumen de los otros dos vasos? Súper importante. ¿Os acordáis que en un vídeo que dimos de teoría decíamos que las áreas, esto no vale para el problema, pero para que lo sepáis, que el área de dos áreas de dos figuras semejantes, área grande y área pequeña, guardaban una proporción de K cuadrado, y que dos volúmenes semejantes, imagínate volumen grande entre volumen pequeño, también se puede hacer al revés, guardaba una proporción de K cubo, ¿vale? Entonces, yo sé, tengo que aplicar esta fórmula de K cubo, es decir, volumen, me preguntan, ¿cuál es el volumen grande, no? ¿Cuál es el volumen grande? El volumen grande, ¿cómo lo puedo hallar? Pues volumen grande entre volumen pequeño va a ser igual a la K que guardan, a la relación que hay entre el grande y el pequeño. Vale, la K entre la medida grande, que es 25, partido de la pequeña, que es 10, porque si te fijas, lo tienes aquí, la medida grande es 25 y la medida pequeña es 10, su K es de 2,5, ¿vale? Perdón, aquí me falta un cubo, ¿vale? Aquí me falta un cubo. Pues si la K es de 2,5, volumen grande partido entre volumen pequeño, que es dato, 256, me va a dar 2,5 al cubo, de tal forma que el volumen grande será, porque este pasa aquí multiplicando, esto por 2,5 al cubo. Y este volumen, si no me equivoco, da 4.000. Bien, seguimos. Este es el final, ¿vale? Centímetros cúbicos. Ahora, me pregunta que cuál es el volumen mediano, ¿vale? El volumen mediano, voy a pasar la hoja, el volumen mediano, yo sé que si lo divido entre el volumen pequeño, me preguntan cuál es el volumen mediano, ¿vale? Y yo tengo de datos, esto es K cubo, ¿vale? Esto es una fórmula que me tengo que saber de memoria. Los volúmenes de dos figuras semejantes guardan una proporción de K cubo. Las áreas de figuras semejantes, imagínate el área del mediano entre área del pequeño, guardan una proporción de K cuadrado. Si yo sé esto me tengo que saber de memoria. Por ejemplo, dimensión del mediano entre dimensión del pequeño guardan una proporción de K.
Estas son las fórmulas que me tengo que saber de memoria. Entonces, si yo miro los datos de antes, el volumen, si me voy aquí a esta, digo, vale, pues la K es dimensión del mediano, 20, entre dimensión del pequeño, 10. Entonces la K es igual a 2. Si ya sé que la K es 2, porque lo acabo de hallar, porque he dividido sus dimensiones, me voy al volumen y digo, muy bien, volumen mediano dividido entre volumen pequeño, que es dato, esto es igual a 2 al cubo, ¿vale? He sustituido los datos, es decir, la K con la K, y esto era el dato que me daban. Entonces ya simplemente tengo que despejar, este pasa al otro lado multiplicando, y el volumen mediano será igual a 256 por 8, porque es 2 por 2 por 2. Entonces, 256 por 8 es igual, a ver, lo hagamos, 256 por 8, me parece a mí que da 2048 centímetros cúbicos, ¿vale? Es decir, la teoría importante son estas tres medidas. El cociente entre dimensiones es K, el cociente entre áreas es K cuadrado, siempre hablando de dos figuras semejantes. Es decir, si yo tengo un vaso que mide de alto 20 y otro vaso mucho más pequeño que mide de alto 10, entonces la K es lineal, ¿vale? De una dimensión, centímetros, centímetros. Las áreas es de K al cuadrado, centímetros cuadrados entre centímetros cuadrados, y volúmenes es de K al cubo, centímetro cúbico entre centímetro cúbico, ¿vale? Entonces, como esto es 20 entre 10, por eso la K es 2, y es el 2 que yo aplico aquí, ¿vale? Es el 2 que yo aplicaré ahí. Muy bien.